Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, condonación de la deuda, manual de supervivencia. 83.252 millones de euros que asume el Estado de deuda que en este momento radica, se residencia en las comunidades autónomas. El Gobierno plantea condonar la deuda de las autonomías. Sin precedentes que va a beneficiar a todas, insisto, a todas las comunidades autónomas de régimen común, suponiendo una notable reducción de su pasivo, mejorando su posición financiera, facilitando el acceso a los mercados y, en definitiva, situándola en mejor situación para reforzar el estado del bienestar. Es una condonación, un perdón de una parte de la deuda que las autonomías tienen con el Estado. El origen de esa deuda es la crisis financiera de 2008, cuando desbordadas por un enorme caudal de deuda y sin poder acudir a los mercados, en aquellos momentos las primas de riesgo estaban disparadas, el Estado decidió lanzar una especie de paraguas, una cobertura que permitía al Estado endeudarse más barato y a las autonomías entrar bajo ese paraguas. Aquello fue el FLA. Ahora el Ejecutivo dice: vamos a perdonar parte de aquella deuda, vamos a hacer una condonación de la deuda. En total, 83.000 millones que el Ejecutivo dice será de manera voluntaria y con alguna condición. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pero pocas. Básicamente es una propuesta que no incluye condicionalidad y que se basa, como decías, en calcular cuándo se endeudaron de más las comunidades autónomas entre 2010 y 2013, es decir, durante la crisis financiera. Se parte de la premisa que la falta de ayuda del gobierno Rajoy obligó a las comunidades a sobreendeudarse, así que Hacienda lo que ha hecho ahora es calcular cuánto de más se endeudaron los gobiernos autonómicos durante esos años y a partir de ahí ha introducido una serie de ajustes adicionales para calcular cuánto le perdonará a cada comunidad autónoma. Se incluye en el cálculo una compensación a las comunidades a las que, si se aplicara este sistema, se les perdonaría menos de la media, es decir, una compensación para Cataluña y para la Comunidad Valenciana, básicamente. También se tiene en cuenta qué autonomías salen perjudicadas por el actual reparto del modelo de financiación para premiarlas con una quita adicional. Y también se les va a premiar a aquellos gobiernos autonómicos que durante la última década han utilizado su margen para subir el impuesto de la renta y, por tanto, según el gobierno, han subido impuestos y han evitado aumentar aún más su endeudamiento. Con todo esto salen esos 83.252 millones de euros, que es la parte de la deuda que asumirá el Estado. Estamos hablando de que el Estado asumirá el 26% del total que deben ahora mismo las autonomías. Así que lo que tenemos ahora mismo es una propuesta de perdonar deuda de las autonomías con tres mejoras para, uno, quienes son territorios especiales designados así, Cataluña, Andalucía fundamentalmente. Dos, para quienes tienen cierta infrafinanciación histórica, eso es fundamentalmente Comunidad Valenciana y Murcia, y para quienes han subido IRPF, es decir, para quienes no han perdonado impuestos, con una recomendación, y es que esa condonación de la deuda se destine a gasto social y sin mucha más condicionalidad. Esto es lo que hay. En términos económicos es el perdón de un grueso paquete de deuda que ronda en torno al 20% de lo que las autonomías deben. Literalmente es como si el Estado te pagara parte de tu hipoteca. Te ahorras la hipoteca y te ahorras los intereses de esa hipoteca. En términos económicos, esto es lo que hay. Pero en términos políticos se ha envenenado todo, porque la presentación de esta medida no la hace el Gobierno. La hacen los socios del gobierno, la hace Esquerra Republicana. Que hem anat més enllà d'allò que inicialment estava previst. 17.100 milions en lloc de 15.000. Diciendo que son 17.000 millones de condonación para Cataluña, más de lo previsto. Del 20% previst. Así que lo que dice ahora el PP es... Por consiguiente, lo que se hace es comprar el alquiler de la Moncloa con dinero público. Esto es muy caro. Esto es lo que dice Feijóo. Por tanto, es falso que se condone un solo euro de deuda a nadie. Y segundo, es injusto. ¿Y es injusto por qué? Porque lo que se está es valorando positivamente
la falta de rigor en la gestión de las cosas públicas y se está penalizando a las comunidades autónomas que han rebajado el impuesto de la renta. Hay medias verdades y medias mentiras en esa declaración, porque lo cierto es que sí hay condonación de la deuda y es cierto también que esto puede fomentar malos usos y costumbres. Así que vamos a leer la letra pequeña en términos puramente económicos, porque, insisto, los decibelios políticos, por cómo se ha presentado y por cómo se ha reaccionado, están demasiado calientes y son muy poco realistas. Todo este no y no y no que se está vendiendo probablemente va a ser simplemente un no por ahora. Vamos, insisto, a leer la parte económica. Y la parte económica, Jordi, lo que dice es que se va a perdonar deuda, sí, se va a perdonar mucha deuda para todos, pero no para todos igual. Exactamente, los cálculos que ha presentado el Ministerio de Hacienda lo que dicen es que todas las comunidades autónomas de régimen común van a beneficiarse de esta propuesta de condonación de la deuda pública. Podemos hacer el cálculo de dos maneras. Si miramos en números absolutos, la comunidad a la que más se le quitará deuda es Andalucía, prácticamente 18.800 millones de euros. En segundo lugar tendríamos a Cataluña con 17.100, seguidos por Comunitat Valenciana, algo más de 11.200 millones, y por la Comunidad de Madrid, a la que se condonarán 8.600 millones de la deuda actual. Eso es básicamente midiéndolo en dinero, es decir, sin porcentajes, simplemente en sumas. En sumas, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, las 4 grandes beneficiarias. Si lo medimos en porcentajes. En porcentaje cambian bastante este orden de beneficiarios, porque tenemos que Canarias y Andalucía van a ver perdonada prácticamente la mitad de su deuda. En el caso de Canarias es justo el 50%. En Andalucía es el 48,6% de toda su deuda. A distancia encontramos a Asturias, a Galicia, a Extremadura y a Castilla-La Mancha. Son comunidades a las que se propone perdonar entre el 30 y el 35% de su deuda total, un tercio. Estos cálculos dicen que, aunque veíamos que en números absolutos Cataluña y la Comunidad Valenciana estaban a la cabeza, entre las más beneficiadas, en porcentaje esto cambia, porque de hecho solo se les perdonará el 19% de todo su endeudamiento. Son las dos comunidades a las que en porcentaje menos deuda se les perdonará. Esto es lo que tenemos, insisto, estamos hoy intentando desbrozar el polvo de la paja, por decirlo así, la economía de la política, en una cuestión que es extraordinariamente política. ¿Cómo va a acabar todo esto? La presentación ya está hecha, la propuesta ya está hecha. Mañana se vota en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y mañana estamos escuchando a todo el PP decir que va a votar que no. Votar que no mañana es gratis, porque el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene al 50% en manos del Estado central del Gobierno. Y con el voto de una sola autonomía, esto sale adelante mañana. Así que mañana el voto del Gobierno y el voto de Cataluña sacan esto suficientemente adelante. Además hay 3 autonomías del Partido Socialista, así que esto mañana sale adelante sí o sí. Pero va a votar el Partido Popular que no en el Congreso. ¿De verdad el PP va a decir que no a todo este dinero? María Jesús Montero, que hoy ha dicho que cada autonomía se va a tener que retratar porque cada una de ellas va a tener que firmar un convenio especial, decía, literalmente jugaba ese argumento. Cuando aquí se está planteando una condonación de deuda para todo el Estado de 83.000 millones de euros, que se renuncie a que el resto de territorios, la gran mayoría de ellos, gobernados por el Partido Popular, no mejoren su situación financiera, que me parece marciano. Y me parece que evidentemente tendrán que explicarlo a los ciudadanos. ¿De verdad va a votar el Partido Popular que no a esto en el Congreso? ¿De verdad va a permitir que esta condonación de deuda no salga adelante? Si hacemos zoom, podemos hacer 3. Las comunidades del Partido Popular son extraordinariamente beneficiadas en esta. Primer zoom, el plano más corto. Y ese plano dice que efectivamente Cataluña es beneficiada. Pero la más beneficiada es Andalucía. El plano más corto demuestra que Andalucía va a recibir una condonación de 18.791 millones y en porcentaje el 50% prácticamente de su deuda. Así que la primera autonomía del PP es la primera autonomía a la que más se perdona. Decir que no a esto no es un daño político, es un daño ciudadano a los andaluces. Si ampliamos un poquito más el zoom,
Si tomamos a los 4 grandes feudos del Partido Popular, los 4 grandes feudos se llevan la mitad de todo el dinero que se va a condonar. Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia se llevan el 51,5% del dinero, algo más de 42.600 millones. Plano corto visto, plano medio visto, pero es que si ampliamos definitivamente ese zoom, lo que tenemos es que todas las autonomías del PP se llevan 52.800 millones, en concreto 52.813. Es cierto que al independentismo, como dice Feijóo, se le va a perdonar dinero, sin duda, 17.000 millones, pero al PP se le van a perdonar 52.813. En castellano, 2 de cada 3 euros que se perdonan al Partido Popular, porque el PP tiene más poder regional. Pero esto es, ahora mismo, el freno político, un freno ciudadano. Decir que no a esto es probablemente dañar a todos sus territorios. El Ejecutivo está haciendo un cálculo y jugando esto, diciendo no solamente se les perdona a ustedes una parte de esta hipoteca, es que además los intereses de esa hipoteca se los van a ahorrar, porque no van a tener que pagar el principal. Y ese cálculo, dice el Ejecutivo, ronda los entre 5 y 7.000 millones de euros. El ahorro de intereses lo tendremos que ver, porque depende de la antigüedad de la deuda que tiene cada comunidad autónoma, depende de las condiciones de financiación que tiene en cada momento, es decir, que hay que ajustarlo en las reuniones bilaterales en cada uno de los territorios. Nosotros calculamos que puede estar en el entorno de unos 5.000, 7.000 millones de euros. Puede parecer esto muy complejo y es muy sencillo de entender. Tenemos muchas autonomías sobreendeudadas, fruto de un sistema de financiación que lleva caducado desde el año 2019 y tenemos tanta deuda pendiente de pago que esta condonación las alivia. Y a partir de aquí se pueden combinar los cubiletes y enturbiar toda esta fotografía como uno quiera. Pero lo que se está ofreciendo es algo que en términos económicos beneficia a todos los territorios. Y que en términos económicos tiene mucha literatura cruzada. Así que hoy vamos a poner en la balanza argumentos a favor y argumentos en contra. Porque los argumentos en contra son los argumentos clásicos de la economía. El primero y el fundamental se llama riesgo moral. Y el riesgo moral es que las condonaciones de deuda son siempre las primeras condonaciones de deuda, que cuando un gobierno empieza a perdonar, lo que hace es perdonar una primera vez y generar un incentivo para que todo el mundo siga comportándose mal a la espera de la siguiente quita, y de la siguiente, y de la siguiente. El riesgo moral de estar incentivando malos comportamientos es la oposición clásica que ha habido a este tipo de condonaciones. Hay un segundo riesgo moral, segundo argumento, y ese segundo argumento en contra es el que jugaba la propia Comisión de Financiación Autonómica, que decía, cuidado con esto porque se va a premiar a quienes más se han endeudado y eso puede ser sinónimo de a quienes peor han gestionado. Esto es lo que decía Francisco Pérez, él formó parte de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica en el Ministerio de Hacienda. El endeudamiento acumulado es tan importante, sobre todo en las comunidades más endeudadas, que requiere una reestructuración de plazos, de tipos, y en algunos casos será necesario que o bien el nuevo modelo proporcione unos recursos adicionales a las comunidades más endeudadas para que puedan ir cancelando sus deudas, o bien que se planteen compensaciones del endeudamiento para que vuelvan a ser financieramente viables. Estos son los dos argumentos, los dos de riesgo moral. Ha habido un tercero, este tercero decae ya. ¿Por qué? Porque además de todo esto se decía, ¿y qué ocurre con las autonomías que no tienen deuda con el FLA? Pero todas ellas van a ser cubiertas, fundamentalmente Madrid. Madrid no tiene esa deuda, Madrid siguió acudiendo a los bancos, tiene deuda con la banca. Y el gobierno dice, estamos también dispuestos a pagar eso, pese a que ahora mismo se incluyen 8.644 millones de perdón de deuda a Madrid. Hoy lo que hemos escuchado, en fin. No se puede tener más cara dura y no se puede ser más arbitrario que imponer a punta de pistola al resto de los españoles tener que asumir ese trágala inasumible, inaceptable, en lugar de que quienes han provocado la deuda en Cataluña empiecen
por tomar medidas y ser ellos los responsables. En fin, hoy se ha escuchado mucha política, mucho Cataluña, poca economía. Esta era la visión hoy de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Respuesta, Partido Socialista, Óscar López. A mí me encantaría que me perjudicaran quitándome la hipoteca. Si perjudicar a Madrid es condonarle 8.644 millones de euros y, por lo tanto, el ahorro en pago de intereses que conlleva, por favor que me perjudiquen todos los días. Este es el juego de argumentos en contra, 2,5 si ustedes quieren. Los argumentos son fundamentalmente de riesgo moral, pero hay argumentos a favor en todo esto, y el argumento a favor es el de que llevamos ya una década de desequilibrios y de sistemas que no financian bien, de un sistema de financiación caducado que está haciendo que año tras año las autonomías menos financiadas sean las autonomías más endeudadas. Esto significa Comunitat Valenciana, esto significa Murcia. Tenemos un problema y es necesario empezar de cero, dibujar una tabula rasa. El gran argumento a favor de todo esto es este es el primer paso para un nuevo sistema de financiación autonómica. Es el argumento de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. ¿Sabe lo que sucede? Que el Partido Popular y las comunidades autónomas han recogido siempre este tema para utilizarlo para, digamos, dar alas a ese discurso constante de agravio comparativo entre los distintos territorios. Y esta es la verdad. Ellos siempre han utilizado este tema, siempre han puesto encima de la mesa esta cuestión para utilizarlo, como digo, siempre para llevar esa confrontación constante y continua con otros territorios. Y ahora mismo, sobre la balanza, pesa esto: argumentos en contra, argumentos a favor. Santiago Lago, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pesa más? ¿Qué ha de hacerse? ¿Pesan más los argumentos de riesgo moral, los argumentos en contra, o esto es necesario para empezar a cambiar la financiación autonómica? ¿Cuál es el camino que ha de recorrerse aquí? Bueno, la pregunta es muy buena, ¿no? Yo creo que hay un problema con la deuda y tenemos que afrontar ese problema. Hay un acuerdo político que habla de una quita parcial y parece que ese paso es inevitable, se va a dar. Por tanto, de lo que creo que debemos hablar es cómo debemos darlo bien para que sea lo más razonable y justo posible. Venga, vamos a ese siguiente paso. Este es solo el primer paso. El primer paso es la quita y de lo que se trataría es de que nadie salga perjudicado en la operación. ¿Cómo se puede hacer esto? Claro, lo que hay que entender es que en estos momentos tenemos un fondo de liquidez autonómica en el que el acreedor es la Administración Central y las deudoras son las comunidades autónomas. Eso quiere decir que como españoles todos nosotros somos acreedores y como gallegos, catalanes, madrileños o valencianos somos deudores. Uh-huh. La única forma de que efectivamente esto no genera agravios comparativos es que lo que nos quitan como deudores sea equivalente a lo que perdemos como acreedores. Y yo creo que aquí está la clave del debate. Tendríamos que repartir esa quita que se ha cuantificado en todos los 90.000 millones de una manera similar en todas partes. En términos per cápita, incluso podríamos discutir si sería más razonable hacerlo en términos de PIB, porque al final es el PIB el que soporta los impuestos y lo que soporta la deuda. Pero yo creo que esta es una clave, porque no es que no vayamos a dejar comunidades autónomas al margen. La cuestión está en que obviamente si yo resulta que me perdona al gobierno autonómico y por tanto a mí como gallego me perdonan 4.000 millones, pero yo como español estoy perdiendo 6.000, pues obviamente en la operación salgo perdiendo. Entonces esto es, ya sé que es un poco complejo y difícil de entender para un economista, pero es clave que claro, activos y pasivos se ajusten. De todas maneras, y este es el segundo paso, Francisco Pérez lo decía muy bien, esta quita parcial es insuficiente. Esta quita no llega para que la Comunidad Valenciana o Cataluña retornen a los mercados y volvamos a una situación de normalidad. Es un porcentaje relativamente pequeño. Las cifras son muy grandes, pero el porcentaje es pequeño. Estamos hablando en torno de la quinta parte de la deuda de estos territorios. Por tanto,
Insisto, quita primera fase, intentemos no generar agravios comparativos, pero sin duda vamos a tener que hablar de la reestructuración de la deuda en algunos territorios y ese debate aún va a ser, creo yo, más complicado. Ahora mismo es cierto que el impacto general es un 19% de la deuda autonómica, más o menos, es lo que se quita, lo que se condona, y también es verdad que el peso es distinto. Fundamentalmente Canarias, Andalucía, ven cómo se les evapora el 50% de su deuda, mientras que Valencia, Cataluña están en torno al 19-20% aproximadamente. ¿Esta es una buena fórmula? ¿Esta es una fórmula que podemos decir nos va a permitir empezar a construir financiación autonómica, o esta fórmula no? Yo creo que no, porque va a generar muchos descontentos. No es que, en fin, obviamente si te dicen, mira, quieren a un gobierno autonómico y te quieren pues que le condonamos una parte de la deuda, pues obviamente pues tienes que decir que sí. La cuestión está en cuánto. Yo creo que en el cuánto está lo que verdaderamente tenemos que debatir, ¿no? Y esos porcentajes no es lo razonable. Yo pongo un ejemplo. Resulta que un padre con 2 hijos, el padre pues tiene un buen patrimonio, los hijos, uno de ellos se endeuda mucho, pues se endeudan 1 millón de euros y el otro se endeuda poco, solo en 100.000, porque se han comprado casas muy diferentes. El padre ve que sus hijos pues tienen unas deudas importantes y que él tiene patrimonio, y dice, oye, venga, os voy a echar una mano, os voy a cubrir el 50% de vuestra deuda. Claro, o el hijo que se ha endeudado menos dirá, hombre, papá, es el 50%, pero es que lo mío son 50.000 euros y lo de mi hermano son 500.000. Claro, mira mi casa y mira la suya. No es justo que nos apliquen los mismos porcentajes. Pues aquí estamos en las mismas. Aquí los hijos protestan con otro argumento, que es decir, hombre, papá, la paga que tú me dabas a mí es distinta. La paga que tú me das a mí, por ejemplo, Madrid, no es la misma que la que me das a mí, Comunitat Valenciana. Estoy muy infrafinanciado. El hijo pequeño, el hijo, en fin, más frugal, lo que está diciendo es que mi financiación es peor. Efectivamente, tienes toda la razón. Lo que ocurre es que la comunidad autónoma que es más beneficiada por este proceso no es precisamente una comunidad que estuviera recibiendo menos que la media, que es Cataluña, ¿no? Por tanto, si todos los problemas de una deuda muy elevada con el FLA estuvieran comunidades autónomas infrafinanciadas, probablemente la lógica y la explicación y la solución podría ser distinta, pero no es el caso de Cataluña. Por tanto, tenemos que pensar en otro criterio. A mí, insisto, me parece que tiene lógica. Creo que el gobierno tiene razón cuando argumenta que en su momento se abandonó a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas tuvieron que asumir unos volúmenes de deuda extraordinarios. A mí me parece que esto tiene sentido y que se diga, queremos hacer una quita de esta deuda, queremos corregir un error del pasado. Esto me parece razonable, es un buen argumento para justificar la quita. Pero creo que en esa quita debería utilizarse un criterio bien población, bien PIB. Obviamente el PIB le beneficiaría a los territorios más ricos, Madrid, Cataluña, y la población pues a territorios como Extremadura o como Andalucía o como Valencia. Pero creo que esto hubiera sido más claro. Y en cualquier caso, porque luego va a haber que hablar de la reestructuración de algunos de esos territorios, en el que yo creo en esa fase en la que sí habría que poner encima de la mesa la cuestión de la infrafinanciación en algunos territorios, como es el caso de Valencia. Santiago Lago, divertido hoy esto de mirar la familia España. Un abrazo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Santiago Compostela. Gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Y mientras tanto, hoy Montero ha detallado: cada autonomía va a tener que firmar su propio convenio para acogerse a esta condonación de la deuda, y mientras tanto, con este complejo debate, el discurso político sigue siendo Cataluña, Cataluña, Cataluña. Nos vuelven a insultar con una propuesta trampa. Este es Mazón, Comunitat Valenciana. Los últimos, con una propuesta dictada Rueda, al servicio Galicia, del separatismo. Sin entrar en cifras, o que tenemos que asumir da condonación de outras comunidades autónomas moito máis endebedadas. Galicia necesita o Moreno en Andalucía. No quiero que me condone deuda, yo lo que quiero es tener una financiación justa. Y en los mercados, Wall Street muy plano. Hoy aquí en casa, Alejandro Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí en España el IBEX 35 se va a dormir cotizando por encima de la barrera de los 13.000 puntos, porque ya ha subido casi un 1%, y entre los valores que más suben tenemos a los habituales del sector bancario, con Unicaja, Santander, Sabadell, BVA, CaixaBank y Bankinter, que se revalorizan entre un 1 y un 2%. El resto de bolsas europeas suben apenas. Hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.